Shalom, mis amados Ajim Hayot, Hakadosh Baruj Hu lo bendiga y lo guarde. Pues vamos a hacer una oración pidiendo la dirección de Hakadosh Baruj Hu. Él sea guiándonos en esta tarde, en esta porción de la Torah. Baruch Hashem. Baruch Ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher kedishano b'mezvotav v'sivano. Bendito eres tu Yahweh, Elohei nuestro, raro universo. Toda Rabá Abacadosh, el Bishengadol de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, estamos en tu presencia. Para escuchar a Abacadosh, tu palabra, tu voz, Abacadosh. Guíanos en esta tarde. Toma control también de esta transmisión, Abacadosh, y de este lugar. Sea tu Roja Kodesh hablando a través de mis labios, que no sean mis propias palabras, pensamientos. Te lo pido en el nombre grande de Yahshua HaMashiach, y sea todo conforme a tu voluntad. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados Ajim Hayot. Baruch Hashem. Pues continuamos con el tema, mis amados Ajim Hayot. Aleluya. Nos habíamos quedado en Juan capítulo 8, verso 37 al 45. Aleluya. Pues ahora nos vamos, mis amados Ajim Hayot, a Mateo capítulo 17, 20. Baruch Hashem. Mateo capítulo 17, 20. Aleluya. Baruch Hashem. Mateo capítulo 17, 20. Baruch Hashem. Y dice la palabra en Mateo capítulo 17, 20. Ustedes no tienen la fe emuná suficiente, les dijo Yahshua. Les digo que la verdad, si tuvieran emuná, fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Aleluya. Baruch Hashem. La pregunta es, mis amados, ¿a qué pueblo le está diciendo el Mashiach? Al pueblo judío, donde estaban fariseos, saduceos, los escribas, los rabinos, ¿no? Hombres sabios según la Torah. Baruch Hashem. Pero a ellos les está diciendo que no tienen emuná. Baruch Hashem. Que caminan sobre sus propias sabidurías. Y dice, si tuvieran fe como una semilla de mostaza, dirían a esta montaña, muévete, y se movería. Baruch Hashem. Ahora preguntémonos cada uno de nosotros, ¿cómo está nuestra fe? ¿En quién creemos? ¿Creemos en la esposa, el esposo, el hijo, el doctor? ¿En quién creemos? ¿Mm? Si creemos en el Mashiach, Él es el médico de médicos. Él es el sanador, tanto físico como del alma. Baruch Hashem. Pero ¿estamos seguros que creemos en Él? Aleluya. Baruch Hashem. ¿Mm? Porque una cosa es decir, pero realmente en la práctica es otra cosa. ¿Sí? Y cuando uno dice, sí, tengo fe, pero no lo hace, entonces realmente, simplemente, la fe es un simbolismo entre comillas. No es verdadera fe. Baruch Hashem. Porque justamente es lo que le está diciendo el Mashiach. Si tuvieras fe como una pequeña mostaza, una semilla de una pequeña mostaza, muévete aquí, allá, la montaña se movería. Nada sería imposible. Así que si tenemos fe, pues médico tenemos. Por ahí decían, mis amados, escuchaba mucho, también en la iglesia que yo iba, decían, ¿no? Abogado tenemos. Sí, también tenemos abogado, pero siempre en cuando que
A ver, cuando nos acusan falsamente. Pero ¿cómo un abogado del Shamaim va a venir a defenderte cuando el hombre es fornicario, por ejemplo? ¿Mm? Pero si el adversario te acusa por fornicación y tú estás a cuenta con Hakadosh Baruj Hu, entonces el abogado dice, un momento, él ya cubrió. Baruch Hashem. Entonces tengamos muy claro, igual entonces el médico de médicos. Baruch Hashem. ¿Cuándo va a venir a operar? ¿Porque estás esperando que venga o es que tienes que buscarle? A ver, humanamente vayamos. Cuando tú tienes síntomas en el cuerpo, ¿le llamas el médico viene o tú vas al médico? Entonces tienes que ir al médico. Baruch Hashem, el médico no va a venir. Entonces, ¿el Mashiach en qué momento interviene? Cuando le solicitamos su presencia. Baruch Hashem. Pero si no le solicitamos, así estés muriéndote, pues él no interviene. ¿Ve? Él interviene cuando uno va y lo busca con esa fe. Baruch Hashem. Ahí está, mis amados Ajim Hayot, del pueblo de Israel. ¿Caminaba en fe? No. Algunos, pero no todos. El que tenía fe era mayormente los jueces, aún también fallaban. O algunos de los reyes de Israel, pero sí tenían fe es los profetas de Elohim. Baruch Hashem. Uno de los grandes profetas de Elohim llamado era pastor de ovejas. ¿Quién es? No, 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 no. Él fue rey de Israel. Jacob. Jacob, no, él no fue profeta. No, a él le enseñaron a pastorear. Aleluya, Baruch Hashem. ¿Ah? A ver. ¿Qué dice usted, mi querido Amós? Ahí está, hace mérito su nombre. Baruch Hashem. Amós fue pastor de ovejas. ¿Ah? Baruch Hashem. Aleluya. Fue pastor de ovejas. Y ya fue llamado a predicar al pueblo de Israel. Trajo la voz de Elohim para que buscaran arrepentimiento, teshuvá, si volvieran a él. Pero no le hicieron caso, Baruch Hashem. Todo el transcurso de su vida, cuando fue llamado, la dedicó a Elohim. Aleluya. Es así entonces nuestro llamado, es dedicarle a Él. No hemos sido llamados para dormir. Si no lo están haciendo de Él, es como que dice Shaul, despiértate que está durmiendo. Baruch Hashem. ¿Ah? Las personas que creen en la existencia de Elohim se dividen en dos clases. Hay quienes basan toda su inmuná fe en la tradición que recibieron de sus padres y saben que ese fue el mismo camino que transitaron sus antepasados. Y hay quienes se acercaron a la religión como consecuencia de una búsqueda y una investigación. La diferencia entre los dos grupos es la siguiente. El primer grupo tiene la particularidad de que por haber recibido esa emuná fe de sus antepasados, se creen o su creencia suele ser tan fuerte que nunca se interesaron por comprobar su veracidad, pues nunca sintieron la necesidad de hacerlo, o incluso investigaciones que intentan contradecir esa creencia no pueden convencerlo de abandonarla. Pero este grupo se enfrenta a un gran desafío por no investigar y profundizar su inmuná fe
esta puede llegar a transformarse en una rutina. Ese es el tema. Tengo fe, pero no lo haces. Baruch Hashem. Como estamos nosotros, pregúntense. Aleluya. Y aquí justamente el Mashiach le está diciendo, ese pueblo tenía fe a su manera, sí. Baruch Hashem. ¿Han visto ustedes, mis amados? Yo he visto algunos videos, porque a veces investigo, ¿no? Cuando vienen esas fiestas costumbristas, donde están los grandes ídolos, hay gente que va inclusive 2 días caminando descalzo para llegar a ese lugar. ¿Qué tal? ¿Mm? Esa es su fe. Y nosotros decimos que tenemos fe en el Mashiach, pero él queremos que Él venga. ¿Cuál es la diferencia? A ver. ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia? A ver. Esa persona está yendo a un ídolo, pero por su fe está yendo, descalzo, caminando. ¿Eh? Y vos, nosotros, ¿Mm? ¿caminaríamos 2 días buscando al Mashiach? Sería interesante, ¿no? ¿Mm? ¿Qué tal? Es un silencio. No, estamos esperando que Él venga. Mashiach, ¿sabes qué? Estoy enfermo, ven, auxíliame. Mashiach viene rapidito ¿como quién? Como esas películas del Chapulín Rojo, ¿no? Así lo ponen al Mashiach, pues. ¿Eh? Hakadosh Baruj Hu reprenda a ello, ¿no? Pero así es. No, hay que buscarlo, pues. Hay que clamarle, hay que hincarnos de rodillas y decirle, Padre, acá estoy. ¿Eh? ¿De quién va? Entonces, ¿qué estás demostrando cuando tú le buscas? Tu fe, porque de fe estás ahí arrodillado, clamándole, esperando que venga Él. ¿Mm? Ahí está el tema, mis amados. ¿Dónde está la emuná? ¿Dónde está la fe? ¿Ah? Siquiera debemos tener como la fe de Pedro, pues aunque se está hundiendo, se va a hundir de ahí, pero trató de caminar, ¿no? ¿Saben a qué me estoy refiriendo? La caminata en el lago. Mashiach está caminando, ellos estaban en el barco. Maestro, ¿puedo ir a ti al encuentro? Sí, ven. Y él comienza a caminar, pero comienza a hundirse. Maestro, me estoy hundiendo, maestro. Imagínense, ¿no? ¿Ah? Pero al menos intentó caminar. Y como él intentó caminar, también el Mashiach le sacó con el brazo. Inmediatamente le extendió el brazo. ¿Ve? No lo dejó ahí que se ahogara. ¿Ve? Pero ahí está, caminando. Ahí está su fe. Entonces, oye, hombre de poca fe, le dice, ¿no es cierto? ¿Mm? Pero ahí está, mis amados. ¿Dónde está mi fe? A ver, aleluya. Preguntémonos. Nuestra oración sea entonces pidiendo siempre que Él nos aumente esa fe, a tener esa confianza en Él, en todo tiempo, en todo momento. Baruch Hashem. Cuando digo en todo tiempo, en todo momento, para todas las cosas, no solamente por cuestión de cumplir con la oración, no, lo contrario, en todo tiempo, en todo momento. Si Hakadosh Baruj Hu trajo una bendición a tu casa, agradézcalos pues. Padre, gracias. No merecía esta bendición, pero yo te agradezco de lo profundo de mi corazón. Gracias. Baruch Hashem. Ahí está el tema. ¿Ve? Pero ¿qué hacemos? Que está viendo una pequeñita bendición. Oye, ¿qué tan poquito me han dado? Pues, toda esta semana estaba orando. Es un decir, ¿no? ¿Qué tal? ¿Será un agradecimiento? Él prueba con las cosas pequeñas. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de los dones que les dio?
A uno 5, a otro 2, a uno 1. Cada uno cumplieron con sus talentos. Baruch Hashem. Así que ustedes también tienen esos talentos. Ya lo están trabajando esos talentos. O cómo está, de repente están como ese que le dio un talento. ¿Qué hizo? Lo enterró para no gastarlo. Baruch Hashem. O sea que se durmió, pues. ¿Ah? Y cuando vino a pedir cuentas, que desenterró, dijo, maestro, yo sé que tú eres muy riguroso, estricto en todas las cosas. Acá está tu plata que me diste, te devuelvo. Y sus intereses, no hay nada, porque no produjo nada. ¿Qué le dijo? Siervo negligente. ¿Por qué no lo pusiste en el banco para que al menos me produzca intereses? ¿Mm? ¿Qué tal? ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Mejor que ese siervo? O, bueno, cada uno preguntémonos, Padre, ¿cómo está mi fe? Devarim de Deuteronomio, capítulo 6, versos 7 al 9. Devarim de Deuteronomio, capítulo 6, versos 7 al 9. Devarim de Deuteronomio, capítulo 6, versos 7 al 9. Y si lo tienen, me dicen amén. Aleluya. Dice la palabra. Y las enseñarás cuidadosamente a tus hijos. Hablarán de ellas cuando se sienten en su casa, cuando viajen en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Átenlas en su mano como señal, pónganlas alrededor de la frente con una banda. Escríbanlas en los marcos de las puertas de sus casas y en sus postes. Aleluya. Baruch Hashem. Ahí están, mis amados Ahim Ahayot. Que dice, enseñarás cuidadosamente a tus hijos. ¿Israel cumplió? Pregunto yo. ¿Mm? Por los antecedentes que tenemos, la historia que tenemos en el libro de los jueces, en el libro de los reyes y las crónicas, no. Con algunas excepciones, ¿no? Con algunas excepciones. Entonces ahora, también viene para nosotros, Baruch Hashem. ¿Y nosotros cómo estamos? ¿Mm? Claro, hay mucha diferencia con Israel de aquel tiempo, Israel de ahora. Baruch Hashem. ¿Cuál sería la diferencia para ustedes? El templo de Roja Codis. Otro, capacidades. O facilidades. La diferencia, mis amados Ajim Ahayot, es que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, salieron papá, hermanos, hermanas, hijos e hijas juntos. Baruch Hashem. La diferencia de nosotros no es igual. Nosotros somos escogidos. Entonces hay familia que está en el mundo y familia que está en el Mashiach. Esa es la diferencia. Porque si fuera como el principio, pues toda nuestra casa estaría, y este quedaría chico, mis amados. ¿Eh? Pero ahí está el tema, ¿no? Agradezcanle a Jacado y Baruj Hu los que están esposos, esposas e hijas en este lugar. Agradezcanlo, Baruch Hashem, porque no está sucediendo con todos. ¿Ven? Y que debería suceder con todos, pero no sucede. ¿Por qué? Porque los hijos de nosotros, de muchos, ya son mayores. Baruch Hashem tiene su propio pensamiento, su propio criterio de conductas. Pero sin embargo, no nos siempre conversamos, hablamos, aunque no lo tomen en cuenta. Baruch Hashem.
Pero ahí está, mis amados, porque si el pueblo de Israel que salió de Egipto, mis amados, hubieran puesto por obra este verso, no hubiera sufrido la apostasía que surgió en el libro de los jueces. ¿Ve? Ellos abandonaron a Elohim. ¿Por qué? Ya hemos visto que los hijos no conocían a Elohim. Imagínate lo que dice el verso, la palabra misma. El segundo grupo de la Emuná, el segundo grupo que posee la particularidad de asombro y el entendimiento, pues han llegado a reconocer la existencia de Elohim a través de una gran investigación. Esto es lo que le da fuerza a su emuná, a su fe. Pero este grupo también tiene una prueba que pasar. Ellos pueden llegar a caer en la confusión al enfrentarse con pruebas que contradicen su teoría. Entonces, ¿quién puede llegar a una creencia íntegra y verdaderamente fuerte? ¿Quién pertenece a ambos grupos? Pues por un lado, él se apoya en la emuná fe, que recibió de sus antepasados. Por otro lado, eleva y renueva su emuná fe a través de sus estudios e investigaciones propias. Esta es la emuná completa y buena, comenzando por Abraham Avino y llegando hasta nuestra época. La emuná fe del pueblo de Israel en un Elohim único, creador y rector de todo el universo, fue transmitida de padre a hijo, de generación en generación. Esa es la emuná. Baruch Hashem. Nuestra emuná no lo conseguimos porque hemos hecho una investigación. No. Porque si fuera por investigación, de repente no estaríamos aquí, estaríamos en diferentes otros grupos. No. La emuná de nosotros viene por creer en Yahshua HaMashiach, por creer en lo que nos dice la Torah. Baruch Hashem. ¿Cuántos dicen amén? Baruch Hashem. Y ese debe ser nuestro principio, la Torah. Baruch Hashem. Romanos, capítulo 12, verso 3. Una gran pregunta que surgiría para nosotros, ¿no? Es como una pregunta, ¿no? Si Abraham hubiera tenido fe, ¿hubiera caído a comer el árbol del conocimiento del bien y del mal? A ver, pregúntense a ver. Romanos, capítulo 12, verso 3. ¿Sí entendieron la pregunta? O sea que esa fue su fe. Su fe era justificar, o sea que su fe a sí mismo. No, no está escrito nada, sino que yo hago una pregunta, a ver, ¿no? Para un poco desarrollar nuestra mente. Si Adán hubiera tenido fe, ¿hubiera comido el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿No? Porque había un mandamiento, ¿no? Claro. Entonces la pregunta es, si hubiera tenido fe, ¿hubiera comido? ¿No? Entonces, Ahora, al pueblo de Israel le enseña Torah para que tengan fe, pero también tuvieron fe. ¿Ve? Ahora, nos está enseñando, ¿tenemos fe? Aleluya. Romanos capítulo 12, verso 3. ¿Lo tenemos? Romanos capítulo 12, verso 3, dice la palabra: pues les estoy diciendo a cada uno de ustedes, por medio del inmerecido favor que me ha sido dado, que no tenga ideas exageradas de su propia importancia.
En cambio, desarrollan una sobria autoestima basada en los patrones que Yahweh ha dado a cada uno de ustedes, a saber, confianza. Baruch Hashem, ¿qué está diciendo? ¿Cómo lo entendemos? A ver, es muy claro, Shaul, ¿no? ¿No? Porque, ¿qué dice? Pues les estoy diciendo a cada uno de ustedes, escuchen, por medio del inmerecido favor que me ha sido dado, que no tenga ideas exageradas de su propia importancia. Baruch Hashem. Así que ahora, ¿cómo lo entendemos eso? Pueden surgir pensamientos. Y a ese pensamiento, si le damos importancia, ya fuimos ya. Baruch Hashem. Entonces no debemos darle la importancia a esas ideas que puedan surgir o que nos puedan traer. Ese es lo que le está diciendo o lo que está diciendo Shaul. ¿Ven? Ahora dice, en cambio, desarrollan una sobria autoestima basada en los patrones que Yahweh ha dado a cada uno de ustedes. Ahí está. ¿Cuál es ese patrón que nos ha dado? La Torah, la Imoná, la confianza, Betahum. ¿Estamos manejando eso? Baruch Hashem. ¿Mm? ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo está nuestra confianza? ¿Cómo está el Betahum, la fidelidad? ¿Ven? ¿Saben qué es una fidelidad? ¿Qué es fidelidad? Ser fiel. ¿Y cuántos son fieles acá en el Mashiach? ¿Ah? A ver, levántenle la mano a Jacob y Baruj en su corazón. ¿Ah? ¿Ah? Aleluya. Más vale la sinceridad frente a Jacob y Baruj, ¿no? Claro, pero díganle pues, ¿por qué no le dice, usted no está trabajando con nosotros, por eso no dé confianza? ¿Ah? ¿Y qué le dirá él? ¿Mm? ¿Qué diría él? Imagínense ustedes. Baruch Hashem. Para que sea íntegra la emuná, la Torah, nos da la posibilidad de poder investigar profundamente cómo fue la creación del mundo, permitiéndonos así asentar esta emuná fe en nuestra mente y en nuestro corazón. Justamente, por eso se llama este tema, ¿cómo se llama? Las maravillas de la creación. Es un tema maravilloso, ¿no? Y también es interesante coincidir con lo que ha hecho su exposición nuestro amado Ahabi Shalom, ¿no? Es interesante. Pero ahí vamos, mis amados. Este es el motivo por el cual la Torah comienza explicando cómo se creó el mundo y quién lo creó. Desde Bereshit, la Torah describe claramente paso a paso la creación del universo. A pesar de que para nosotros es obvio que el universo tiene un creador, a lo largo de toda la historia no faltaron personajes que trataron de renegar de la existencia de un creador. Hay muchos libros al respecto, por si acaso. Baruch Hashem. ¿Qué, qué idea le metió Hasatán al hombre? Para que el hombre escriba que el hombre es descendiente del mono. Imagínense, ¿no? ¿Ah? ¿Qué idea le metió al hombre para que escriba que el hombre se reprodujo de una gota de agua? Imagínense ustedes, ¿no? Pero ahí está. Son obras de Hasatán, por si acaso, para confundir a la humanidad. Y a la humanidad le gustan esas cosas. Y gracias a Jacob y Barujú que nos sacó de esas cosas, de esas costumbres, de esas tradiciones. Nos vamos, mis amados, a Yohanan Juan capítulo 8, verso 12. Yohanan Juan capítulo 8,
verso 12. Yohanan Juan, capítulo 8, verso 12. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Juan, capítulo 8, verso 12. Yeshua les habló de nuevo. Yo soy la luz del mundo. Todo el que me siga nunca andará en oscuridad, sino que tendrá la luz que da vida. Ahí está. Baruch Hashem. ¿Por qué creemos que es así? Pregunto yo. ¿Porque así está escrito o por qué creemos? Porque tenemos fe en lo que nos está diciendo la Escritura. Por eso. Baruch Hashem. Y creemos de que el Mashiach sí, lo que declaró yo soy la luz del mundo, está en la Torah. Justamente ahí comenzamos, que el primer día creó la luz. Baruch Hashem. Entonces mira cómo coincide el orden, mis amados Ajim Mahayot. ¿Ah? Vale la pena señalar que en los días de Yeshua caminó por Israel, tanto al Mishkan como de Jerusalén, como a la menorá que se encendía dentro del Makon Kadosh del mismo, que se les conocía como la luz del mundo. Por esto, Yohanan Juan nos encontramos con la siguiente expresión de nuestro maestro, Baruch Hashem. La menorá nos representa justamente esa luz. El marco del medio, que está en el centro, ese es el Mashiach. Los costados, esas son las ramas, ese es el pueblo. Baruch Hashem. Y entonces las ramas, que somos nosotros, las tribus, debemos ser luz, si el maestro es luz. Baruch Hashem. En el mundo dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Baruch Hashem. ¿Han escuchado eso? Amén. Ahora preguntaríamos, dime con quién andas y te diré quién es tu amo. Baruch Hashem. ¿Mm? Si es el Mashiach, hay obediencia. Si no es en el Mashiach, hay desobediencia. Entonces cada uno pues lleva un amo. Baruch Hashem. Juan capítulo 12, verso 35 al 36. Yohanan Juan capítulo 12, verso 35 al 36. Lo tenemos. Juan capítulo 12, verso 35 al 36. Dice la palabra. Yeshua le dijo, la luz estará con ustedes aún por un rato más. Caminen mientras tienen la luz o la oscuridad los sorprenderá. Aquel que camina en oscuridad no sabe hacia dónde se dirige. Mientras tienen la luz, pongan su confianza en la luz, para que puedan convertirse en gente de luz. Yeshua dijo, estas cosas, y después se mantuvo escondido de ellos. Baruch Hashem. También vamos a Juan capítulo 12, verso 46 y 47, y verso 4. Baruch Hashem, anótenlo por favor. Juan capítulo 12, verso 46, 47 y verso 4. Y si lo tienen, me dicen amén.
Juan capítulo 12, verso 46 y 47 y verso 4. Y dice la palabra: yo he venido como una luz dentro del mundo, para que todos los que en mí confíen no permanezcan en la oscuridad. Si alguno oye lo que estoy diciendo y no lo cumple, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Aquellos que me rechazan y no aceptan lo que yo digo, tienen un juez. La palabra que yo he hablado los juzgará en el último día. Baruch Hashem. Eso es verdad, mis amados, aquí en Majayot. Hakadosh Baruj Hu no ha venido a juzgar al mundo. Baruch Hashem. No, es a redimir, trae salvación. Pero cuando en su segunda venida, ahí sí viene como juez. Baruch Hashem. Ahí sí ya viene el ahí. Entonces ahora estemos preparados para ese día. Por eso él está diciendo en Juan 12, 35, 36. La luz estará con ustedes aún por un rato más, o un tiempo más. Caminen mientras tienen la luz, o la oscuridad los sorprenderá. Aquel que camina en oscuridad no sabe hacia dónde se dirige. Mientras tienen la luz, ponga su confianza en la luz, para que puedan convertirse en gente de luz. Yeshua dijo estas cosas, y después se fue y se mantuvo escondido de ellos. ¿Cómo lo entendemos? Aleluya. Y dice, Yeshua le dijo, la luz estará con ustedes por un tiempo más, por un rato más. O sea, él está ministrando, enseñando a su pueblo. Una vez que es ejecutado en la estaca, se va. Baruch Hashem. ¿Qué nos dice ahora? Los caminen mientras tienen luz, o la oscuridad los sorprenderá. Aquel que camina a la oscuridad no sabe hacia dónde se dirige. Ese es el mundo. El mundo sabe hacia dónde se dirige, no sabe hasta a dónde va. Baruch Hashem. Pero ahí Mashiach está declarando, mis amados aquí Majayot, 2000 años de oscuridad. ¿Ve? 2000 años de oscuridad. O sea, capítulo 6, verso 2. Tercer día, luz. Estamos en ese proceso de la luz, en el tiempo de la luz, tiempo de restauración. Baruch Hashem. El 36 dice, mientras tienen la luz, pongan su confianza en la luz. Ahí está el tema. ¿Tenemos confianza en la luz? ¿Tenemos confianza en el Mashiach, que es nuestra luz? Ahora dice el 12:46. Yo he venido como una luz dentro del mundo, para que todos los que en mí confían no permanezcan en oscuridad. Baruch Hashem. Si alguno oye lo que yo estoy diciendo y no lo cumple, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. 4. Aquellos que me rechazan y no aceptan lo que yo digo, tienen un juez. La palabra que yo he hablado los juzgará en el último día. Ese es el tema, mis amados. ¿Ve? Para el último día. El último día cuando Él viene, pues, Baruch Hashem, cuando sonó el séptimo shofar. En Mateo 24, ¿qué dice? Cuando suene el shofar, Él viene con sus malajines como una nube. Y más sus malajines se enviará a los 4 lados de la tierra o esquinas de la tierra a recoger a su pueblo. Baruch Hashem. ¿No coincide? No sé. Vamos a ver. Y si van al 48, tiene 48, ¿qué dice el 8? ¿Qué dice el 8? ¿Ese es? Amén. Entonces, ¿qué sucedió? Que yo me comí el número, pues.
Baruch Hashem. Claro, pues uno tiene hambre, ¿no? Hay que alimentarse, aunque sea con maná de la Shamaín. Baruch Hashem. Muy bien, pero ahí están, mis amados. Aleluya. ¿Ya lo corrigieron? Sí. Es bueno que usted agarre salta para corregirlo rápidamente. Baruch Hashem. Bien, pero ahí está, mis amados, hablando claramente que Él vendrá como un juez. Y viene como juez, pues. Ya no viene como Salvador, por si acaso. Como Salvador ya vino. Estamos en ese proceso. ¿Ve? Pero cuando ya Él viene, viene a juzgar como juez. Un juez juzga. Él se sentará justamente en el trono de Jerusalén. Y ahí juzgará. Baruch Hashem. Y de ahí va a juzgar a las naciones. Por eso les explicaba. El cordón umbilical, ¿cómo nos une a Jerusalén? Es el centro de la tierra. Baruch Hashem. Entonces, eso es importante, mis amados, Ajim Ajayot, ¿no? Cómo estamos entendiendo la Escritura y si entendemos cómo lo estamos desarrollando en nuestra vida. Baruch Hashem. En todo lo que hacemos debe ser agradable para Él. Y ahora ustedes analícenlo. La evidencia que tienen será agradable a Hakadosh Baruj Hu. Eso ya queda en criterio de cada uno de nosotros. ¿Cómo está mi relación con Él? Baruch Hashem. Tehillim Salmos, capítulo 27, verso 1. Tehillim Salmos, capítulo 27, verso 1. Lo tenemos. Dice la palabra. En Salmo capítulo 27, verso 1. Yahweh es mi luz y mi salvador. ¿A quién temeré? Yahweh es el defensor de mi vida. ¿De quién tendré miedo? Aleluya. Ahí está muy claro, mis amados. Seguimos con la luz. Yahweh es mi luz. Yahshua es mi luz. Isaías capítulo 60, verso 19. Isaías, capítulo 60, verso 19. Aleluya. Baruch Hashem. Isaías, capítulo 60, verso 19. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Isaías, capítulo 60, verso 19. El sol ya no será tu luz por el día, ni la luna resplandecerá sobre ti por la noche. En cambio, Yahweh será tu luz para siempre, y tu Elohim tu cabot. Ahí está en la profecía, mis amados, lo que conversábamos. Baruch Hashem, cuando se restaure el tiempo, regresaremos como el primer tiempo o la primera creación que estuvo el paraíso, ¿no? Donde que iluminaba no era el sol, ni la luna, ni la estrella, sino la luz de la primera creación. Y aquí lo afirma muy claramente como el profeta, una vez más. Y está escrito también en Apocalipsis, mis amados. Nos vamos a Juan capítulo 5, verso 46 y 47. Juan capítulo 5, verso 46, 47. Yohanan Juan,
capítulo 5, verso 46, 47. ¿Lo tenemos? Aleluya. Dice la palabra. Porque si ustedes en realidad le creyeran a Moshe, a mí me creerían, porque fue acerca de mí que él escribió. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer que lo que yo digo? Aleluya. Baruch Hashem. Ahí está. ¿Qué escribió Moshe? La Torá. En la Torá está hablando justamente de Mashiach, toda la fiesta del Mashiach. Baruch Hashem. Pero también acabamos de ver en Isaías, en los profetas. ¿Ve? El Sefer Bereshit nos muestra los orígenes del universo, del orden y la complejidad, del sistema solar, de la atmósfera y hidrosfera, del origen de la vida, del hombre, del matrimonio, del mal, del lenguaje, del gobierno, de la cultura, de las naciones, de la religión. Es precisamente debido a que la gente ha abandonado la verdad de Bereshit, que la sociedad está en tal confusión. Yahshua declaró la importancia de creer lo que Moshe escribió. Baruch Hashem, está claro. ¿Qué escribió? Los 5 libros de la Torah. Aleluya. ¿Creemos ello? Baruch Hashem. ¿Ve? Ahí está, mis amados, Ahim Ahayot. Ellos entendieron que una vez más Yahshua se estaba apropiando de atributos que son exclusivos del Eterno. Y como era de esperar, reaccionaron de forma vigorosa. ¿Quién podía ser la luz del mundo? Sino solo Elohim. Desde su punto de vista, Yahshua era un blasfemo, pretencioso, que hacía afirmaciones que no podía demostrar. Y hay que decir que su lógica era totalmente correcta. Solo si Yahshua es el hijo de Elohim, podía ser también la luz del mundo. De otro modo, si únicamente fuera un hombre, entonces hacer una afirmación como carecería de todo sentido. Y como ellos no creían que Yahshua era nada más que un hombre, entonces sus afirmaciones parecían blasfemas. Baruch Hashem. Blasfemas porque evidentemente Elohim es luz. Baruch Hashem. Y también Yahshua cuando dice yo soy la luz del mundo, ellos están creyendo que está tomándose un nombre que no le corresponde. Se está autotitulando que dice está blasfemando. Pero no, pues, explicaba, mis amados, Ahim Ahayot, de que ¿quién se casó en el monte Sinaí? Claro que Yahweh Elohim, ¿no? Pero en sí ahí estaba el Mashiach, Baruch Hashem. Porque imagínate, si Yahweh Elohim se está casando con el pueblo del monte Sinaí, ¿cómo que va a enviar a su hijo a salvar a la mujer, a la prostituta, a la adoradora del becerro de oro? No puede ser, ¿o sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Era Yahshua mismo que estaba ahí, pero era Ruach, pues. ¿Eh? Lógico. Porque ¿qué nos dice en Corintios? La roca que les acompañó en el desierto. ¿Cuál roca? La roca que le calmó la sed, que les daba agua. Baruch Hashem. El maná que los acompañó los 40 años. Él dijo, mi carne. Este pan simboliza mi carne. Ese pan era el maná del desierto. Maná del Shamayim. Baruch Hashem. Entonces él está ahí en todo tiempo. Por eso le está diciendo a los parecidos, Moshe escribió de mí. Baruch Hashem. El tema es que no lo entendemos. Pero creo que sí estamos entendiendo, ¿no? ¿Sí? Si no lo entendieron, yo vuelvo a explicar. Baruch Hashem. ¿Cuánto le dan la cabo a Hakad Baruch Hu? Nos vamos a Génesis, capítulo 10, verso 10.
10:10. Bereshit, Génesis, capítulo 10, verso 10. Aleluya. ¿Sí lo tienen? Me dicen amén. Dice la palabra, su reino comenzó, Rishit, con Babel, Erech, Akkad y Calné en la tierra de Shinar. Baruch Hashem. En las escrituras hay una relación muy íntima entre Reshit y el Mashiach. El Mashiach es el Reshit, principio, Bereshit, de todas las cosas. La palabra Reshit aparece en más de 50 ocasiones en todo el Tanaj. Se usa en relación con el inicio de un reinado. Baruch Hashem. Y en Bereshit, Génesis capítulo 10 está surgiendo un reinado. Reshit. Baruch Hashem. Y también, cuando en Israel comienza a surgir el primer rey Shaul, es el Reshit, el primer rey de Israel, humano, Reshit. Entonces el Reshit está relacionado con Bereshit, con el principio. Aleluya. ¿Ve? Por eso les decía, ¿no? De la palabra Bereshit, desarrollan más, si es que puedan desarrollarlo. Porque hay mucha información de por medio. Aleluya. Génesis capítulo 49, verso 3. Génesis capítulo 49, verso 3. Aleluya. Baruch Hashem. Bereshit, Génesis, capítulo 49, verso 3. ¿Lo tenemos? Reuben, tú eres mi primogénito, Reshit, principio de un hijo mayor. Mi fuerza y el primero de mis hijos, duro para ser soportado, duro y obstinado. Baruch Hashem. Ahí también está surgiendo el Reshit primero. Tú eres mi primer hijo, mi primogénito, Reshit. O también como primicia. Los primogénitos, ya que son Reshit principio de vigor, tanto de hombres como de animales. Baruch Hashem. Ese es el primogénito. Aleluya. Devarim, Deuteronomio, capítulo 21, verso 17. Devarim, Deuteronomio, capítulo 21, verso 17. Devarim, Deuteronomio, capítulo 21, verso 17. ¿Se lo tiene? Me dicen amén. Dice la palabra. Él no. Él tiene que reconocer como primogénito al hijo de la esposa aborrecida, por darle una doble porción de todo lo que posee. Porque él es los primeros frutos de su hombría. El derecho de primogénito es de él. Baruch Hashem. Ahí está un tema importante. No vamos a discutir el tema ahí. Lo que vamos es que Hakadosh Baruj Hu reconoce que el primogénito en la esposa aborrecida es el primogénito que tiene la doble porción. Es el Reshit. Baruch Hashem. Es el principio de su vigor. En este caso podríamos tomar como ejemplo, por ejemplo, a Abraham y Agar.
porque ahí nace Ismael, Baruch Hashem. Pero Jacob y Baruj Hu dijo, no, 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 ese no es tu primogénito, el que va a surgir tu primogénito, ese es tu descendiente. Pues eso está saliendo de orden de él. Pero aquí ya está determinado, ya en la constitución de Israel. Baruch Hashem, no confundamos por si acaso, ¿no? Pero que el otro yo estoy retrocediendo para tener un ejemplo. ¿Eh? Entonces, una vez que cumple la misión, ¿no? Que dice, la mujer despacha a ese cría con su mamá. Abraham se opone, pero lo bien que le dice, escucha la voz de tu mujer. Así que aprendan a escuchar la voz de la mujer, ¿eh? Baruch Hashem. Bien, mis amados. Entonces tenemos ahí los primogénitos, cómo surge, ¿no? Y cómo también Jacob y Baruj Hu, habla de los primogénitos, quiénes son los primogénitos, ¿no? Y cuál es el papel que van a jugar. Éxodo capítulo 23, verso 19. Shemot, Éxodo capítulo 23, verso 19. Dice la palabra en Éxodo capítulo 23, verso 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Yahweh. Tú, Elohim, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Bueno, es un tema aparte. Acá el tema es la primicia, los primeros frutos de la tierra. Baruch Hashem. Cuando tú llevabas los primeros frutos de tu tierra, presentabas el Coel, la Mesía. De ese momento quedaba bendecido todo el fruto de la tierra, por esa porción, Baruch Hashem. Y eso es muy importante que entendamos. En este tiempo no tenemos fruto, pero también hay fruto de nuestro trabajo. Es nuestro esfuerzo, Baruch Hashem. También debemos cumplir de la misma forma. Éxodo capítulo 34, verso 26. Éxodo capítulo 34, verso 26. ¿Lo tenemos? Dice la palabra. La primicia de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Yahweh tu Elohim. Baruch Hashem. O sea, es firme entonces el decreto. Levíticos capítulo 2, verso 12. Levíticos, Vayikra, capítulo 2, verso 12. Aleluya. Lo tenemos. Levíticos capítulo 2, verso 12, dice la palabra. Como ofrenda de primeros frutos puedes traer estas para Yahweh, pero no serán traídas al altar para hacer un aroma fragante. Baruch Hashem. Pues siempre ahí están los frutos, mis amados Ajim Mahayot. Nos vamos ahora a Levíticos capítulo 23, verso 10.
Levíticos capítulo 23, verso 10. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Levíticos capítulo 23, verso 10. Dile a los hijos de Israel, después que entren a la tierra que yo les estoy dando, y recojan sus cosechas maduras, traerán un manojo de los primeros frutos de su cosecha al Cohen. Ahí está, es una misvá. También vamos a Números capítulo 18, verso 12. Números capítulo 18, verso 12. Dice la palabra en Números capítulo 18, verso 12. Todo lo mejor del aceite de oliva, vino y grano, la primera porción de lo que ellos dan a Yahweh, yo te lo he dado a ti. Baruch Hashem. Igual de todos los productos hay que presentar la ofrenda, y esas ofrendas o primicias, ¿para quién era? Es para Yahweh, pero pues era presentado al Cohen y era para el consumo del Cohen porque ellos la mesían. Baruch Hashem. Bereshit. Bereshit, de acuerdo a su origen, es una palabra compuesta de dos vocablos hebreos. Bereshit. Ante este detalle lingüístico, necesito que nos concentremos con un ruaj muy abierto a la explicación. Analizaremos cada una de estas palabras, recordando que el hebreo es una lengua divina, Kadosh, que merece ser considerada en sus características espirituales. Vamos a Deuteronomio capítulo 26. Devarim Deuteronomio capítulo 26, versos 2 y 10. Devarim Deuteronomio capítulo 26, verso 2 y verso 10. Dice la palabra en Devarim Deuteronomio capítulo 26, versos 2 y 10. Tomarás los primeros frutos de todas las siembras que la tierra dé, cuales tú cosecharás de tu tierra, que Yahweh Elohim te está dando. Lo pondrás en una cesta, irás al lugar que Yahweh Elohim escoja para que su nombre habite. Por lo tanto, como puedes ver, yo ahora he traído los primeros frutos de la tierra, cuales Yahweh me ha dado. Entonces pondrás la cesta delante de Yahweh Elohim, te postrarás delante de Yahweh tu Elohim. Baruch Hashem. Y también está la forma de presentarse. Aleluya. Dijimos que la primera expresión que compone Bereshit es B. La misma significa en, dentro, de, con, o por medio de, o por causa de, en aras de, etc. Aquí la primera letra de esta palabra, que es Bet, que también significa casa. Es importante que recuerden esto. Continuando con la formación de Bereshit, dijimos que la segunda expresión que la compone es Reshit. Esta palabra significa primero, en lugar, tiempo, orden o rango, primicia, inicio, principal o lo mejor. Esta palabra tiene la misma raíz que la palabra hebrea Rosh, que significa cabeza, parte superior, comienzo, jefe, principal o gobernante, etc. Estos significados nos muestran claramente que en la pictografía paleohebrea está haciendo referencia
a la cabeza humana. Baruch Hashem. En el palio hebreo es diferente la escritura, ¿no es cierto? Es tipo dibujos algunos. ¿Ve? Pero entonces ahora habrá que volver a estudiar, ¿no? Es importante entenderlo porque también ya podemos encontrar ello el alefato, ¿no? Completo del palio hebreo también. Baruch Hashem. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 18. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 18. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 18. Si lo tienen, me dicen amén. Y dice la palabra en Colosenses capítulo 1, verso 15 al 18. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles y invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por él y para él. Él es antes de todas las cosas, y todo subsiste en él. Y él es la cabeza del cuerpo de la Quejilá, iglesia. Él es principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Baruch Hashem. Así que ahí está, mis amados. Si analizamos correctamente estos versos, está hablando de Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem, quien toma la forma invisible de Elohim y viene como hombre. Baruch Hashem, esto es muy importante. Está desarrollándose ya en la Brit Hadasha. Este pictograma implica la idea de lo primero, en primer lugar, el que tiene la prominencia. La pictografía de la cabeza de un hombre demuestra la inteligencia de una mente con ingeniería infinita, escondida detrás de la creación. Nada podría resumir la perfección dentro del cosmos, en nuestro hermoso hogar llamado Tierra, si no percibimos la insondable inteligencia de una mente superior detrás de la obra creativa. En las Escrituras hay una relación muy íntima entre Reshit y el Mashiach es el Reshit de todas las cosas, como está escrito en Colosenses. Baruch Hashem. Él dice claramente, el Elohim invisible, el primogénito de toda la creación, el Reshit, el Bereshit. Por eso dice, ¿no? Yo soy el Aleph, el Tab, ya que dice yo soy el principio y también soy el fin. Yohanan capítulo 1, verso 14. Yohanan Juan capítulo 1, verso 14. Yohanan Juan capítulo 1, verso 14. ¿Se lo tienen? Me dicen amén. Dice la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su Shejinah, la Shejinah del único Hijo del Padre, lleno de inmerecida misericordia y verdad. Baruch Hashem. Ahí está declarando. La palabra se hizo carne, la Torah se hizo carne. Por eso para nosotros la Torah o Mashiach es la Torah viviente. Baruch Hashem. Ahora dice, habitó entre nosotros. Claro, Mashiach vino y habitó entre nosotros. Nosotros vimos su Shejinah, quiere decir, nosotros vimos su presencia.
Baruch Hashem. Y está por la escritura, debemos creer que sí, Él se presentó hombre. La Shejinah del único Hijo del Padre, la presencia del Padre a través del Hijo. El Eterno ha decidido gobernar el universo por medio del Mashiach. Por lo tanto, la palabra Reshit está relacionada en las Escrituras con el principio de un reinado. Es más, el proyecto Mashiach es la razón por la cual todas las cosas fueron creadas y para quien todo haya sido hecho. El Eterno creó todas las cosas por medio del plan Mashiach y para Mashiach, que más adelante iba a ser manifestado a través de un hombre. Baruch Hashem. Y eso es lo que está sucediendo acá en Juan. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, es claro, mis amados, si se hizo carne, pues se hizo hombre. Y vino como hombre. Baruch Hashem. En la primera venida vino para la redención, salvación de su pueblo. En la segunda venida vendrán a juzgar a su pueblo. Juzgará la cizaña y el trigo. Baruch Hashem. Entonces esforcémonos ser el trigo, no la cizaña. Porque el trigo y la cizaña crecen juntos y son idénticos. ¿Cómo podemos distinguir qué es cizaña y trigo? Por el fruto, por el producto. ¿Cómo sé? ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdad? El trigo trae fruto. Y si es buen fruto, la espiga se inclina, como que está de rodillas. Tiene buen fruto, humildad. Mientras la cizaña, su espiga es recta, orgullo. Hakadosh Baruj Hu es tan sabio para distinguir aún en los frutos de la tierra. Baruch Hashem. Por eso dice la cizaña y el trigo. Y la cizaña es la simiente de la serpiente. Y el trigo es la simiente de la mujer. Baruch Hashem. Entonces estamos hablando de dos generaciones. Mis amados Ajim Ahayot, ¿por mí continúo o continuamos? ¿Qué dicen ustedes? A ver. ¿Ah? A ver, levanten la mano, a ver. Oh, bueno, dice, en natural la minoría tiene razón, ¿no? Aleluya. ¿Aplicamos o no aplicamos? Aplicamos. Les voy a compartir dos versos más, mis amados. ¿Estamos? Vamos a Tejilín, Salmos capítulo 102, versos 25 y 27. Aleluya. Tejilín, Salmos capítulo 102, versos 25 al 27. ¿Lo tenemos? Salmos, capítulo 102, versos 25 y 27. Dice la palabra. En el principio, Yahweh, tú estableciste los fundamentos de la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás. Como la ropa, todos envejecerán. Sí, sí, tú los doblarás como vestiduras. Ellos serán cambiados, se pasarán, mas tú permaneces el mismo y tus años nunca terminarán. Baruch Hashem, es maravilloso, ¿no? Aleluya. Hebreos capítulo 1, versos 10 y 12, o al 12. Hebreos capítulo 1,
verso 10 al 12. Dice la palabra en Hebreos, capítulo 1, verso 10 al 12. Y en el principio, Yahweh, tú pusiste los fundamentos de la tierra, el cielo es la obra de tus manos. Ellos desaparecerán, pero tú permanecerás. Como la ropa, todos envejecerán, y los doblarás como saco. Si ellos serán cambiados como ropa, pero tú permaneces el mismo. Tus años nunca acabarán. También la vieja Dasha, confirmando lo que va a acontecer. Baruch Hashem. Bien, mis amados, así en estos versos tenemos una gran lección, ¿no? La casa de la creación es entonces la vida del universo. La letra B también sugiere la intención de Elohim de permanecer dentro del ámbito de la creación hasta manifestarse como Padre benevolente por medio de sus hijos. Esto nos enseña que los cielos, el 99% de la existencia, y la tierra, el 1% de la existencia, son la casa de Reshit, que es el Mashiach. Aquí, casa y ropa es especialmente lo mismo. Por lo tanto, la creación es la ropa del Mashiach, como está escrito en Tejelín Salmos. Aleluya. Bien, mis amados, Hakadosh Baruj Hu estableció los fundamentos de la tierra, los cielos, y todo lo que vemos aquí en el universo son la obra de sus manos. Aún nosotros mismos. En Salmos 139, que dice, yo les estoy formando en el vientre de la madre. Baruch Hashem. Así que todo es creación de Hakadosh Baruj Hu. Valoremos la vida, valoremos la Torah, caminemos en obediencia y humildad, pues siempre buscando su rostro de Él. Aleluya. Así, mis amados Ajim Hayot, pues hemos concluido este Shabbat, un Shabbat maravilloso, y también esta porción de la Torah maravillosamente nos trae explicaciones, enseñanzas, aleluya. ¿Para qué? Para ponerlo por obra, para saber quién es nuestro Elohim, quién es el creador del cielo y de la tierra. No es un simple ídolo o un simple nombre, sino es el creador del cielo y la tierra y es el dueño de nuestra alma. Vamos a agradecer haciendo una oración por este día maravilloso, por la porción de la Torah que hemos compartido. Y siempre pedamos la dirección de Hakadosh Baruj Hu que nos dé entendimiento y sabiduría. Y también discernimiento para discernir todo lo que se nos presente en la vida. Aleluya. Levantemos nuestras manos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishanu bemizvotah v'sivanu. Bendito eres tú, Yahweh, Eloheinu nuestro, Rey del Universo, toda Rabá Bacadosh y el Vishengador de Yahshua HaMashiach. Te agradecemos por este Yom más caro de la semana, Bacadosh. Te agradecemos por la vida y la salud, de estar congregados delante de ti. Por este privilegio que nos das, Abacadosh, de estar en tu presencia y habernos, Abacadosh, también exhortado, amonestado. Abba con tu Torah, Abacadosh. Te agradecemos, Abacadosh, de ser parte de tu pueblo Israel, de los pactos y promesas dados a Abraham Avino. Gracias, Abacadosh, por este día maravilloso. En el nombre grande de Yahshua HaMashiach, amén y amén. Aleluya. Baruch Hashem. Nos vamos, mis amados, también ahora con la bendición. Baruch Hashem. Shabbat Shalom, amada Mishpajá, a pocos minutos de entregar este día de reposo, este Yom Shabbat. Levanten las manos, por favor.
Yeshimeja Elohim Yahweh, que Efraín Bellim Menashek. Yeshimeja Elohim Yahweh, que rica. Aleluya. Yeshimeja Elohim Yahweh, que Sara, rica Rachel Belea. Llevarejeja Adonai Yahweh, Bishmireja Yaera Adonai Yahweh, Panabeleja, Bijuneji Saga Adonai Yahweh, Panabeleja Beasheleja Shalom. Te haga Elohim Yahweh como Efraín y Manasés. Te haga Elohim Yahweh como Sara, rica Rachel Belea. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Yahweh tenga de ti compasión. Yahweh levante sobre ti su rostro y te dé de su shalom. Tefiló en el Beshem Gadol de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, aleluya. Toda Rabá Abacadosh, mis amados, vamos a hacer una oración para despedirnos también, pues pedirle a Hakadosh Baruj Hu que nos guíe en esta semana, que nos guarde en esta semana, este primer día que iniciamos. Baruch Hashem, Baruch Ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher kedishano bemesbotá besivano. Bendito eres tú, Yahweh, Elohai nuestro del universo, toda Rabá Abacadosh en el Beshem Gadol de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, te entregamos este Shabbat de gozo, de alegría, Abacadosh, un Shabbat que ha traído sus propios afanes, Abba, y estar en tu presencia en este lugar. Gracias por todas tus bendiciones, Abacadosh, de este día, Abacadosh, y de todos los días de nuestra vida, Abba. Asimismo te rogamos, Abacadosh, que tú derrame tu verajó bendición sobre este pueblo, en todas las cosas que ellos emprendan, sea el trabajo, el negocio, Abacadosh, en la familia, la oración, el ayuno, todo sea de verajó bendición delante de ti, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Asimismo también, Abacadosh, salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Llévanos en shalom, seguridad de retorno a nuestro hogar, por tu raje misericordia. Abacadosh, cúbrenos bajo tu talit, y llévanos bajo esas alas de águila, Abacadosh, guardándonos de todo accidente de tránsito, de robo, de hurto, o violencia, Abacadosh. Te lo pido a ti en el nombre grande de Yahshua HaMashiach, que todo sea hecho conforme a tu voluntad. Toda Rabá Abacadosh. Amén y amén. Shabbat, todos mis amados, Ajim Achayot, Hakadosh Baruj Hu, los bendiga y los guarde. Amén. Aleluya. Baruch Hashem.